primero que nada, el tema de la OTAN. Suecia y Finlandia, que están gobernados por dos primeras ministras socialdemócratas, ambas del Partido Socialdemócrata, están pensando en entrar a la OTAN rompiendo su tradicional neutralidad. Finlandia ha sufrido la invasión rusa en varias ocasiones, la invasión de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Fue invadida por la Unión Soviética. La Unión Soviética tiene un viejo anhelo de propiedad territorial sobre Finlandia, el mismo que tiene sobre Ucrania y sobre Estonia, Letonia, Moldavia, Lituania, etc. Y dada la invasión a Rusia, la invasión a Ucrania, la invasión rusa a Ucrania, pues Suecia y Finlandia se están planteando mejor entrar a la OTAN, porque quieren sentirse protegidos, porque consideran que Putin está tan loco como para emprender el ataque contra ellos en cualquier momento, ¿no? Entonces, Putin está advirtiendo que no lo hagan. ¿Por qué? ¿Por qué no lo deben de hacer? ¿Qué es más importante? ¿Guardarle el patio trasero a Putin o la soberanía de naciones como Ucrania, Finlandia y Suecia? Pero hay gente a la izquierda que dice que defiende la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, pero en el caso del pueblo ucraniano y ahora del finlandés y del sueco están haciendo excepciones. No, es mejor que sean el patio trasero. Que México sea el patio trasero de Estados Unidos les parece muy mal, que América Latina sea el patio trasero de Estados Unidos les parece muy mal. Toda la esfera de influencia que tuvo Estados Unidos, que ya no tiene en América Latina, les parece muy mal, pero la de Putin, esa sí está muy bien. Y no creo que eso sea una cuestión de principios bien manejada. Pues todo esto por un tuit que yo reproduje hace poco que decía: ¿alguna vez en tu vida la has cagado tanto que hagas hacer que dos países entren en la OTAN? Porque es lo que ha conseguido Vladimir Putin. El fracaso espectacular de su guerra de 5 días, que ha llegado a su día número 50 sin avances, y donde no pudo tomar Kiev, donde no pudo tomar Odessa, donde le acaban de hundir su principal buque de guerra frente a las costas ucranianas, donde, como dice el presidente Zelensky, los ucranianos le han destruido más material de guerra del que tienen muchos países europeos. Si la cantidad de carros de combate que le han destruido Ucrania a Rusia es más de los carros de combate que puede tener España. Es que nadie tiene tantos carros de combate, sobre todo cuando en una Europa pacífica, pues una Europa que se ha armado menos. Ahora se plantea rearmarse. Pero el fracaso espectacular de Putin es un peligro y al mismo tiempo es la única esperanza. Dice Zelensky en un tweet que vamos a ver después, que la única forma de parar esto es desafortunadamente por la vía militar, y esto tiene problemas respecto del pacifismo, que es el tema que vamos a tratar después de esto. Georgia también querría entrar en la OTAN y no se puede por la misma razón. Bueno, ya creo que ya el conflicto de Transnistria terminó. Es que se nos olvida, fíjense, es muy curioso. Cuando uno habla de la OTAN, y lo pasó cuando lo hice por primera vez aquí en este streaming, inmediatamente me sacaron, primero que nada, el bombardeo en Irak, creo que fue, y el bombardeo en las guerras yugoslavas, que duró 4 días, y que se hizo sin la anuencia de las Naciones Unidas, y que por lo tanto quizás no debía haberse hecho, pero que logró permitir que entraran las fuerzas de la ONU, las fuerzas de paz, a salvar a la gente que estaba siendo masacrada por las fuerzas nazis de Milosevic, cosa que la gente quiere olvidar cada vez que quiere hablar mal de la OTAN. Yo no es que quiera hablar bien de la OTAN, simplemente digo que no hay que ser injustos. Pero si hay países que quieren entrar a la OTAN, pues que entren, ¿no? España, yo me acuerdo que todavía lo discuten para gran parte de la izquierda que se cree radical, que se cree extremista, que se cree la izquierda divina, que huele a Chanel. En España sigue siendo un dolor que Felipe González llegó diciendo que no, que España no iba a entrar a la OTAN, y se hizo un referéndum y la gente en España votó por entrar a la OTAN y España entró a la OTAN. Y esto les parece muy mal y la culpa es de Felipe González. Pero es que la gente votó. ¿Que no te gusta la democracia? Solo cuando gano yo. Oh, mira, chaval, así no vamos a llegar a ningún lado. La gente en España votó por estar en la OTAN y la OTAN era
fue una organización militar que se creó precisamente por el miedo al enfrentamiento con la Unión Soviética. Completamente de acuerdo. Si tú eras un comunista prosoviético mientras existió la Unión Soviética, entiendo que odiaras a la OTAN. La OTAN se había creado para ir en contra del país que tú considerabas que era el paraíso de los trabajadores. Si no te has dado cuenta que no lo era, bueno, ese es otro problema. No lo era, no lo fue nunca, por desgracia. Pero si hoy estás en contra de la OTAN, estás a favor de Putin, no hay de otra. La OTAN, con todos los efectos que le puedan querer encontrar, va a ser y está siendo el único obstáculo para que Putin vuelva a tomar aquello que considera, y esto lo han estado contando analistas y lo ha estado contando gente que ha estado dentro del Kremlin, y lo han dicho abiertamente los asesores de Putin, y lo han dicho abiertamente analistas políticos rusos en los programas de televisión rusos que algunos hemos estado viendo. Lo que Putin quiere es recuperar la esfera de influencia de la Unión Soviética al final de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, quiere regresar antes de la desaparición de la Unión Soviética. Y esto incluye República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumania, Albania, y todos los países que fueron repúblicas soviéticas y que luego dejaron de serlo, entre ellos precisamente Ucrania, más lo que siempre han considerado su área de influencia, que incluye a Finlandia. Esto es lo que quiere Putin. Él no quiere liberar el Donbass. Ya esto no se lo creen ni los defensores de Putin. Lo que él quiere es recuperar el área de influencia que tuvo la Unión Soviética, la Gran Rusia. Y este sueño del gran país que fue en el pasado siempre ha sido dañino y siempre es conservador, hipernacionalista y peligroso para la seguridad, la libertad y la soberanía de quienes no quieren ser parte de tu gran proyecto.